Buenas tardes. Agradezco en primer lugar el espacio de esta presentación editorial a la 32ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, así como a la Librería El Murciélago por el espacio concedido. Mi nombre es Ramiro Gómez Arzapalo, profesor de la Universidad Intercontinental. El día de hoy nos convoca la presentación del dossier titulado Los paisajes rituales de las cosmovisiones indígenas y el culto a los santos, de la revista Mirada Antropológica número 18. Este dossier fue coordinado por la doctora Johanna Broda en esta revista que pertenece al cuerpo académico de antropología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP. Como indica la coordinadora, es en los paisajes ancestrales de las comunidades campesinas indígenas de México que se ha producido a raíz de la conquista y a partir del periodo colonial una reelaboración simbólica de creencias y prácticas. Por medio de los ritos, los grupos sociales toman posesión simbólica del paisaje, creando un paisaje ritual que constituye una expresión fundamental de la cosmovisión. En los 9 artículos que se presentan en este dossier, se estudian casos concretos de estos procesos históricos en diferentes regiones de México y se plantean algunas reflexiones teóricas al respecto. En todos los casos se trata de investigaciones monográficas recientes. Así pues, voy a darle la palabra en primer lugar a la doctora Alejandra Gámez, quien es docente investigadora del posgrado en Antropología Social de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP y quien es la directora de la revista Mirada Antropológica. Adelante, doctora Alejandra. Gracias. Nos congratula la presentación del número 18 de la revista Mirada Antropológica en esta feria del libro organizada por el INA. Fundamentalmente este dossier titulado Los paisajes rituales de las cosmovisiones indígenas y el culto a los santos, coordinado por la doctora Johanna Broda, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y docente del posgrado en Historia y Etnohistoria de la ENA. Con este dossier, Mirada Antropológica se vistió de gala, debido al prestigio y reconocimiento internacional de los trabajos dirigidos por la doctora en líneas de investigación como la que nos ocupa, la ritualidad y la cosmovisión indígena en México y en América Latina. Mirada Antropológica es una publicación periódica, arbitrada, de carácter científico, editada semestralmente por el cuerpo académico del Colegio de Antropología Social de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Su misión es difundir la investigación y el conocimiento mediante la publicación de artículos inéditos de alta calidad, relacionados con actividades de investigación en ciencias sociales y humanidades. Mirada Antropológica nace en el año de 1994, periodo inaugural, surgido del interés de un grupo de investigadores del Colegio de Antropología Social por generar un órgano de divulgación que diera a conocer los resultados de investigaciones realizadas desde Puebla y permitiera la reflexión, el diálogo, el intercambio de ideas y experiencias con otros investigadores nacionales e internacionales. En el año de 1996, debido a diversas problemáticas, la revista no se publicó hasta el año 2003, periodo en el que adquirió otro formato y fue diferenciada con la denominación Nueva Época. Desde ese momento a la fecha ha mantenido su continuidad. A partir del año 2011, su formato migró a versión digital, lo que le permitió tener mayor alcance y presencia a nivel internacional. Mirada Antropológica es un intento por construir conocimiento antropológico sobre la sociedad y su particularidad cultural, y se inserta en la discusión teórica, filosófica y metodológica de nuestra disciplina.
Mirada Antropológica es una publicación abierta en su estructura y contenido. Sus comités científico y editorial incluyen a especialistas de amplia trayectoria profesional, externos a la UAP y vinculados a instituciones de prestigio a nivel nacional e internacional. Está dirigida a investigadores del área de antropología y disciplinas afines de cualquier nacionalidad para participar con trabajos originales de investigación. Los temas y problemáticas socioculturales de actualidad, como el que hoy nos ocupa, titulado Paisajes rituales, cosmovisiones indígenas y el culto a los santos, se han abordado en la revista durante sus 27 años de existencia. Todos los dossiers han sido coordinados por investigadores de reconocido prestigio y dictaminados por árbitros especializados. Con todo ello, nos hemos convertido en un órgano de divulgación con autoridad científica que reflexiona sobre el ser y el hacer de las antropologías contemporáneas latinoamericanas. Para mí ha sido motivo de satisfacción y estimulación publicar este dossier número 18 de Mirada Antropológica, producto en parte de intereses comunes, pero también de esfuerzos compartidos con la doctora Johanna Broda y los colegas que en él participan. Muchas gracias. Gracias, doctora Alejandra. Ahora le daremos la palabra a la doctora Johanna Broda, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y quien fungió como coordinadora del dossier que estamos presentando en este evento. Adelante, doctora, bienvenida. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad de esa presentación a la Feria del Libro y al stand del Murciélago y Ana Laura Vázquez, que organizó esa pequeña presentación, lamentablemente muy corta. Y también muchísimas gracias a Alejandra Gámez, apreciada colega y de hace muchos años, que ha apoyado mucho nuestros esfuerzos desde la ENA, la UNAM. Y de hecho, este dossier tiene su origen en el coloquio de cosmovisiones indígenas que se celebró hace 3 años, creo que ya, en Puebla. Lo importante son, ya que no hay tiempo, destacar 2 puntos. Uno es el esfuerzo teórico y etnográfico de conjuntar estudios de diferentes regiones indígenas de México con estudios originales. En su mayor parte son investigaciones de doctorado y que hemos trabajado en el seminario de posgrado que yo coordino, y que entonces se trata de un esfuerzo conjunto que espero se vean los hilos conductores de ese esfuerzo conjunto. Y también consiste en ver el proceso histórico desde la época prehispánica hasta la actualidad. Lo trabajamos realmente antes que se produjera ese auge que estamos observando actualmente, de una discusión nuevamente acerca del papel de los pueblos indígenas en la historia de México, alrededor del evento de la conquista y de la independencia. Entonces, aunque fue escrito, trabajado antes de que esto surgiera nuevamente al primer plano de la discusión pública, viene mucho al caso. Eso nos da mucho gusto. También hemos tratado de conjuntar precisamente aspectos teóricos del estudio de la ritualidad y de la cosmovisión
con procesos sociales y políticos desde antes de la conquista. Y en este sentido, lo que se destaca en todos los artículos de este volumen y en la orientación que yo he tratado de dar al dossier, que hay que, hay que ver esos procesos de cambio y continuidad bien bajo un enfoque teórico que da un énfasis en los rituales y en la relación con la naturaleza, el entorno natural. Esos aspectos son los que más van a sobrevivir después de la conquista y con la imposición del culto católico, con la veneración de santos, cristos y vírgenes, se produce un sincretismo muy, muy entrañable en estos cultos, que es lo que observamos hasta el día de hoy. Y hemos tratado de analizar estos aspectos en cada caso concreto y, como dije antes, lo interesante de este volumen puede ser que trata de hacer la comparación entre diferentes regiones de México, donde se ha conservado una muy vigorosa cultura de pueblos indígenas. Pues como no hay más tiempo, lo dejo allí y agradezco nuevamente a todos los presentes. Me da muchísimo gusto saludar a Ramiro Gómez y también a Arturo Gómez. Y me da mucho gusto que se pudo, a pesar de las condiciones algo adversas de la pandemia, pudimos tener este encuentro aquí en el Museo Nacional de Antropología. Muchas gracias. Gracias, doctora Broda. Bien, pues ahora haré uso de la palabra A ti mismo. para, para fungir como presentador y pues como ya había dicho al inicio, mi nombre es Ramiro Gómez, soy investigador, profesor investigador en la Universidad Intercontinental. Y pues número, agradezco también nuevamente el espacio, tanto a la Feria del Libro como a la Librería El Murciélago, la invitación en la que me siento muy involucrado, pues todas estas investigaciones que se presentan aquí son parte de esta escuela de este doctorado en antropología y etnohistoria que la doctora Broda ha llevado durante tantos años y de la que en algún momento también me formé ahí. Este dossier, como habíamos mencionado, tiene 9 textos, lo componen 9 artículos y pues se presentan de varias regiones como la Huasteca Veracruzana, los valles centrales de Oaxaca, la Sierra Sur de Oaxaca, los Altos de Chiapas, el Altiplano Central y algunas regiones de Guerrero. Me gustaría destacar en primer lugar la cuestión metodológica. Es muy de destacar esta cuestión metodológica implícita en este enfoque, pues estos fenómenos de fusión intercultural, de hibridación, de sincretismo, no pueden ser explicados en términos universales, sino que siempre tienen un referente local. Por lo tanto, no es posible dar notas definitorias decisivas acerca de los mismos que se apliquen de manera universal a todo lugar y circunstancia. El proyecto que los evangelizadores tuvieron y implementaron en el siglo XVI en la evangelización de estos lugares era previsto por el método de la tabula rasa. Y de acuerdo a ese método, si hubiera tenido éxito, es que los indígenas hubieran abandonado absolutamente por completo toda su cultura, todas sus referentes de visión del mundo, del entorno natural, de las relaciones sociales y de las relaciones con lo sagrado. Y pues esto no fue así. Entonces, en ese sentido es preponderante la visión de lo local, del caso, del estudio del caso. Y aquí se nos presentan 9 casos que, como bien indica la coordinadora,
No son iguales los casos, evidentemente, pero sí hay líneas, sí podemos vislumbrar líneas conductoras que permiten una inteligencia o una comprensión de estos fenómenos en los distintos lugares de acuerdo a sus propias peculiaridades. La configuración histórica y cultural local es decisiva, por lo que la forma concreta que estas cosmovisiones y la vida ritual que de ellas se desprende dependen en todo sentido de las circunstancias concretas de la realidad social en la que se suscitan, por lo que se requiere en el esfuerzo analítico colocar en primer lugar la realidad y no sacrificarla por pretensiones de corte universalista o arquetípico. Para la antropología, cualquier valoración de un fenómeno social desde criterios universales externos a la realidad concreta, histórica y determinada del sector social que lo genera, pues es falaz. Se enfatiza la singularidad cultural e histórica, valorando los símbolos, expresiones y formas culturales por ellas mismas y no en relación con una intencionalidad universal a realizarse posteriormente en un proyecto ajeno a la cultura específica. En este sentido, se valoran y entienden las expresiones religiosas contemporáneas en estos grupos indígenas como manifestaciones culturales valiosas en sí mismas, sin apego a instancias externas que posibiliten juicios calificativos de bondad o malicia en relación con la cercanía o lejanía con un universal extracultural histórico. En estos procesos históricos tan convulsionados que estos grupos indígenas han vivido durante estos siglos, es innegable que la Iglesia ha estado presente en el proceso desde el momento del encuentro o desencuentro a sentir de cada quien. Pero en esa presencia, siempre conflictiva y militante, no ha sido la única voz, pues estas culturas locales reformularon ese mensaje cristiano desde sus propios horizontes culturales. Y la originalidad resultante pues evidentemente no es un patrimonio que la Iglesia pueda reclamar para sí misma, sino más bien es un patrimonio cultural que los pueblos sojuzgados acuñaron en medio de la sospecha, el desprecio y en muchas ocasiones la franca persecución de sus formas locales de culto, insertos ya en un contexto social cristianizado, pero lo suficientemente diferente como para no pasar desapercibido por el ojo vigilante del clero de los siglos XVI y XVII. En este sentido, aquello que queda implícito en estas expresiones de culto popular no es totalmente cristiano, sino que se dejaron pasar intencionalmente puntos de amarre con las concepciones ancestrales de lo divino desde una lógica mesoamericana. En este sentido, se reconoce el papel protagónico que los grupos subalternos indígenas tuvieron y siguen teniendo en su propio proceso histórico, el cual, a pesar de la dominación, les posibilitó negociaciones, consensos y también rupturas con los grupos dominantes, logrando integrar selectivamente ciertos elementos que les fueron impuestos, pero sin romper totalmente con su tradición ancestral. Y de eso es de lo que nos dan cuenta a nivel local y contemporáneo cada uno de los textos que componen este dossier. No se está proponiendo una sobrevivencia inmutable de la cultura a través del devenir del tiempo y los avatares históricos que conlleva, sino que se enfatiza de un proceso histórico dialéctico expresado a través de términos como sincretismo o reformulación simbólica o reelaboración simbólica, resemantización cultural, que traten de dar cuenta de estos complicados procesos que llevaron a los grupos indígenas subalternos a adaptarse a la nueva situación política, económica, religiosa y social sin renunciar a su tradición. Esa tabula rasa soñada por el proyecto civilizador evangelizador de los colonizadores del siglo XVI
nunca se logró. Desde ese primer momento del contacto entre los españoles y los indígenas, esos procesos sociales, religiosos e ideológicos de reinterpretación y asimilación de los nuevos elementos culturales, encontró un eco llevado a cabo como imposición desde la parte dominante, encontró un eco de dinamismo, de un proceso de discernimiento y de una traducción cultural local de ese mensaje impuesto desde los grupos indígenas, que a partir de esos procesos de reformulación llegan a apropiarse del mensaje, a integrarlo en su propia cosmovisión, y deja de ser un mensaje exógeno para convertirse en algo endógeno, algo propio a su cultura. El espacio del mundo se convierte en una vecindad, desde esta perspectiva indígena, en una vecindad de los hombres, la naturaleza y los divinos, en la cual todos interactúan, cada quien aportando lo que debe desde sus posibilidades ontológicas, donde es muy de destacar la participación humana en el ritual, que desde estos contextos integra el orden social, político y económico del pueblo con la naturaleza y los demás entes sagrados, bueno, con la naturaleza y los entes naturales que la habitan, y también los entes sagrados que están habitando ese mismo espacio natural. En una relación de común acuerdo en la que todos salen beneficiados al compartir este mismo mundo. La coherencia de esta síntesis está dada por la cosmovisión que articula la concepción que se tiene del mundo y los entes que lo habitan, donde se encuentran animales, plantas, hombres y los entes sagrados que se vinculan directa o indirectamente con el control de las fuerzas naturales. Quisiera concluir esta presentación de mi parte con las palabras de la propia doctora Broda, coordinadora del volumen, cuando señala muy pertinentemente lo siguiente: los artículos que conforman este dossier documentan empíricamente en recientes investigaciones las variadas prácticas religiosas de comunidades indígenas y mestizas procedentes de diferentes regiones de México, y de esta manera contribuyen a la discusión acerca de las identidades culturales del país multiétnico y multicultural que es el México de hoy. Muchas creencias y prácticas religiosas de raigambre mesoamericana siguen vigentes en el marco de la religión católica, que fue impuesta de manera violenta como consecuencia de la conquista. La evangelización, aunque muchos de los religiosos mostraron una auténtica vocación de su oficio, fue un proceso dominical que transformó a las comunidades en el contexto de la mortandad y las epidemias y la imposición por la fuerza de la religión católica. Sin embargo, también operó el proceso de la creación de una religiosidad popular que generó el marco para el ejercicio de una religiosidad de la gente del pueblo, en gran parte población indígena, en oposición frente a las instituciones hegemónicas del Estado y la Iglesia. En esta religiosidad popular se gestaron los procesos que han llegado hasta el presente y que deben ser estudiados y documentados con conocimiento de estos desarrollos históricos para crear una visión bien fundamentada y verídica de la cultura multiétnica y multicultural que caracteriza al México actual. Pues con estas palabras de la doctora Broda termino, y pues no me queda más que presentar a nuestro nuestro segundo y último presentador, el maestro Arturo Gómez Martínez, quien es profesor investigador de la Subdirección de Etnografía en el Museo Nacional de Antropología. Agradezco a todos, particularmente a la Feria del Libro del Instituto Nacional de Antropología e Historia, esta invitación para presentar este dossier que dirige la doctora Joana Broda. En particular, son 9 artículos que se contemplan en esta presentación, en este volumen, del cual se tiene
pues una introducción muy importante donde la doctora Joana Broda dice sobre los postulados teóricos que enmarcan esta publicación. Bueno, ella, como siempre, parte de sus estudios que ha realizado a lo largo de varios años, particularmente con lo que tiene que ver con el paisaje ritual y sus conceptos que están derivados de ella, particularmente el concepto de religión, el concepto de ideología, el de cosmovisión y las relaciones que hay con la religiosidad popular, la religión del pueblo, donde se encuentran pues muchos elementos compartidos que están interrelacionados con el fenómeno del sincretismo, donde hay una fusión de elementos de la religiosidad indígena que viene del periodo prehispánico y se suman varias tradiciones como la religiosidad católica traída por los españoles, pero también se suman todas estas creencias y estas prácticas religiosas agrícolas que también vienen desde España y los que se conjuntaron aquí en Mesoamérica, pues tras la caída de los pueblos originarios, los pueblos indígenas, las culturas, se suman pues estas tradiciones religiosas populares del pueblo que están relacionados con la agricultura, las prácticas agrarias, con el cultivo del maíz y su relación con los ciclos agrícolas y las fiestas de los antiguos dioses que se vienen a relacionar con los santos católicos, el culto a los santos particularmente, las vírgenes y estos elementos tutelares de la naturaleza. Pues, como decía, se integra este cuerpo teórico en el primer artículo que escribe la doctora Joana Broda, donde parte del concepto de paisaje como un elemento pues, del espacio donde se encuentran los lugares sagrados. Estos lugares de la geografía sagrada pues son espacios simbólicos donde se rinde culto varios elementos de la naturaleza, entre ellos los cerros, el agua, la tierra y las actividades agrarias. Es ahí donde este paisaje pues recurre la población para rendir culto a estos elementos de la naturaleza y que está interrelacionado con elementos pues de la religiosidad popular, estos cultos que son fuera del culto oficial católico, pero que permanecen dentro de la religiosidad del pueblo y donde hacen uso de todos estos elementos festivos para poder expresar la vida religiosa, la cosmovisión, que es esta visión estructurada de los pueblos donde expresan las manifestaciones rituales. En el primer artículo que trata pues sobre los caminos de la sierra, la ruta de peregrinaje y paisaje ritual en la Sierra Sur, César Vitoria hace todo un estudio sobre estos espacios y los dones que se entregan en los manantiales principalmente y con elementos de miniaturas sacralizadas para atraer la lluvia. Lo mismo se hace en la región de la Huasteca con la población otomí, eso lo expresa Santiago Bautista Cabrera, donde la gente acude a estos lugares ceremoniales simbolizados pues en estos cerros y los manantiales y las cuevas, donde la gente de habla otomí acude a pedir lluvias.
el paisaje ritual en los sueños de la Huasteca Meridional de Yuyultzi Apango. Se estudia también la población nahua que a través de los sueños, estos especialistas rituales miran el paisaje, cómo los cerros sagrados se humanizan, se vuelven deidades, platican entre ellos y reciben las peticiones de los hombres, principalmente para llevar la lluvia, las sementeras a los lugares donde se encuentran los cultivos de maíz principalmente. Flores, ofrenda para los dioses y símbolos de renovación de Aurora Montúfar. Es un artículo muy interesante porque se estudia desde el enfoque interdisciplinario que ya ha sentado las bases la doctora Joana Broda, desde la arqueología, la arqueobotánica, la etnohistoria, la historia, y combina pues el tema de la antropología. Sus datos novedosos nos nutren pues de esta información sobre el uso de las flores en contextos rituales, que no es algo pues nuevo, viene del periodo prehispánico. En el periodo colonial estas flores se usan para los santos, ya sea como ofrenda tal cual o en ornatos hechos incluso en ofrendas de arcos florales y tapetes. Destaca pues su importancia con la identificación botánica relacionada con los nombres en las lenguas indígenas, donde se ofrecen estas ofrendas florales. El culto a Santo Tomás en Oxchuc es de Alan Antonio Castellanos Mora. Es un texto interesante donde se relaciona el culto a las serpientes, a dos serpientes que habitan en el cerro y que después se conjunta con el culto al santo católico Tomás. Santo Tomás es una deidad agrícola, una deidad que proporciona agua y que se venera en toda esta amplia región de población indígena de los Altos de Chiapas, y que tiene una gran importancia para la actividad agrícola. Los pedimentos en Oaxaca, el culto a los santos, uso del paisaje y ruta del peregrinaje, es un texto de Ana Laura Vázquez Martínez, interesante, donde se retoma pues estos antiguos cultos en el paisaje y que ahora está relacionado con los santos, una serie de santos importantes a los cuales se les rinde culto y se les hace peticiones de lluvia y otras peticiones relacionadas con la salud y el bienestar mediante objetos sagrados, entre los que figuran velas, flores, pero particularmente unas miniaturas que crean contextos de lo que se desea externar a estas deidades. Entre nopales y tunas, el recorrido nocturno de María de la Asunción es un texto importante de Alicia María Juárez Becerril, en la que se estudia el peregrinaje, la ruta que sigue pues la imagen de esta santa hacia las sementeras. Se lleva en la madrugada paseo por los sembradíos para que particularmente visite estos espacios y otorgue la lluvia y la fertilidad de la tierra. Finalmente, el último artículo, los santos que conglomeran y los santos que delimitan, fiesta religiosa y territorio en San Pedro Cholula, Puebla, de Alejandra Gámez Espinosa. Es un artículo que estudia la relación del territorio con los espacios de culto. Destaca dos ámbitos: el ámbito muy local en el sentido de los barrios y el culto general, que está relacionado pues con la comunalidad.
Entonces, este texto pues delimita estos ámbitos del territorio en términos de lugares donde se expresa lo sagrado, y luego con el ámbito de la identidad comunal, la identidad colectiva, en la que los santos patronos juegan un papel importante para otorgar los dones y cuidar de la población. En general, esto se puede decir de estos textos que conjuntan pues la historia, la antropología, la arqueología y los datos etnográficos que son muy novedosos, que se recopilan en diferentes partes de México y que en conjunto dan una visión total de los cultos populares que emanan de los pueblos indígenas y que son resultado de este doloroso proceso pues en la que se llevó a cabo la evangelización en los pueblos indígenas, y que el resultado sigue siendo el culto agrícola, estos cultos populares que siguen estando en las comunidades indígenas, resistiéndose ante el embate de la vida moderna, y también pues ahora con estos duros procesos que tienen que ver con la salud, y que el pensamiento religioso pues no puede parar, ahí continúa. Gracias a esta invitación, y pues estas son las palabras. Agradezco mucho la atención del público que nos hizo favor de escucharnos. Con esto terminamos la presentación de este dossier de mirada antropológica. Agradezco también la gentileza y participación de los ponentes, y nuevamente reiteramos el agradecimiento por el espacio concedido a la 32ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Buen día. Muchas gracias. Adiós, muchas gracias. Gobierno de México.